todo en la vida deja huella. Cada palabra, cada acción, cada omisión es una semilla lanzada al viento, y tarde o temprano el destino se encarga de hacerla florecer. Porque el bien y el mal no desaparecen, solo esperan su momento para regresar. Eso es lo que llaman justicia divina, o simplemente la ley del karma. En los tiempos antiguos de Segovia, cuando los inviernos partían la tierra como cuchillos y el sol apenas calentaba la piedra, vivía un humilde agricultor llamado Juan Alonso. No tenía más riqueza que su voluntad férrea y sus manos endurecidas por años de labor en los campos. Su mayor tesoro era su madre, doña Mercedes, una anciana ciega, frágil como una hoja seca que había sacrificado toda su juventud para criarlo sola, en medio de privaciones y rezos silenciosos. Juan se había casado hacía pocos años con Marta, una joven de apariencia serena, pero con un alma vacía, encerrada en el egoísmo y la indolencia. Dormía hasta el mediodía, comía sin medida y evitaba cualquier tarea que implicara levantarse del banco de la cocina. Juan, ciego por la ilusión del amor, nunca percibió la frialdad que habitaba en el corazón de su esposa. Cuando el señor de la comarca le ofreció un contrato de varios meses para construir terrazas de cultivo en las laderas de la sierra, Juan no dudó. Sabía que con ese dinero podría arreglar el techo, comprar leña suficiente para el invierno y, sobre todo, asegurar que su madre tuviera comida caliente y cuidados dignos. Antes de partir, colocó cuidadosamente unas monedas de plata en las manos de Marta y le dijo con voz firme pero dulce: «Compra carne buena, a mamá le hace falta fuerza. Este frío no perdona a los débiles». Marta asintió con una sonrisa falsa. En cuanto Juan desapareció por el camino de los álamos, la expresión de su rostro se transformó. No sintió ningún deber. No pensó en la anciana ciega que pasaba las tardes en silencio junto al hogar apagado. Lo primero que hizo fue ir al mercado y comprar para sí misma los cortes más tiernos y sabrosos de cordero, los que apenas llegan a la mesa de los ricos. Se encerró en la cocina, se preparó un festín y devoró todo con gula y deleite, mientras la anciana esperaba sentada, con las manos extendidas hacia el calor ausente. Cuando por fin le sirvió algo, era un caldo ralo, insípido, sin una hebra de carne. Doña Mercedes, con voz temblorosa, apenas susurró: «¿No quedaba ni un trozo de carne?». Y entonces Marta, levantando la cuchara con desprecio, soltó una carcajada seca. «¿Tú? ¿Con qué dientes vas a masticar? Agradece que no te he dejado morir de hambre». Los días se acortaban, el hielo se apoderaba de las piedras y las noches se volvían cuchillas. Marta se arropaba con un edredón grueso que había comprado en secreto con el resto del dinero, mientras doña Mercedes temblaba bajo una manta raída que olía a humedad y polvo viejo. Cada noche era una batalla contra el frío y el desprecio. La anciana tosía, temblaba, pero no se atrevía a quejarse. Cuando intentaba hablar, Marta le gritaba desde la otra habitación: «¡Cállate de una vez! Si tanto te duele, ¿por qué no te mueres? Así nos sobra más pan». Y aún así, doña Mercedes no decía nada a su hijo. No por miedo a Marta, sino por miedo a lo que la verdad pudiera provocar. Sabía que Juan era noble, pero también que llevaba la sangre caliente de su padre. Si descubriese la crueldad con la que su esposa trataba a su madre, tal vez la furia lo cegaría. Tal vez cometería un error del que después no habría retorno. Así que callaba. Como callan los que han amado demasiado. Como callan los que aún esperan que, a pesar del hielo, el corazón humano pueda cambiar. Mientras tanto, Juan seguía trabajando bajo el sol y la escarcha, creyendo con inocente fe que Marta era una esposa piadosa, y que su madre, allá en casa, estaba segura y cuidada con ternura. En la villa de Ávila, cuando las hojas del otoño empezaban a caer como lágrimas doradas sobre la tierra agrietada, la vida de Juan Alonso se tambaleaba entre la obediencia filial y la ignorancia de lo que ocurría en su propio hogar. Pero no todos en el vecindario estaban ciegos. Doña Carmen, la vecina de la casa contigua, una mujer de rostro curtido por los años, pero de mirada firme, había observado desde hacía tiempo cómo Marta trataba a su suegra como si fuera un estorbo. Día tras día, desde su ventana, veía cómo doña Mercedes era empujada, ignorada, privada incluso de agua caliente en las noches frías. Una mañana, mientras Marta tiraba las sobras del desayuno al gallinero y dejaba a la anciana sin nada en el plato, doña Carmen no aguantó más. Se acercó al portón de madera carcomida de la casa de Juan y levantó la voz. «Mujer, la vida da vueltas. No olvides que también envejecerás. No maltrates a quien ya no puede defenderse».
Marta, sin perder tiempo, giró el rostro con desprecio, escupió al suelo y gritó: «¡Vieja chismosa! Usted no manda en esta casa. Cierre esa boca antes de que me canse». Doña Carmen, con el corazón ardiendo pero la frente en alto, se marchó, no sin antes lanzar una advertencia como una flecha. La rueda del destino no se detiene por nadie. Lo que das, vuelve. Y cuando vuelva, no podrás esconderte. Días después, el cuerpo de doña Mercedes comenzó a ceder. La tos era seca, dura, como un martillo golpeando el pecho. Apenas podía moverse. Tenía fiebre, la boca seca y los labios partidos. Pidió un poco de agua. Marta la miró desde el marco de la puerta y soltó una risa helada. ¿Agua? ¿Y si me contagias? No, conmigo no. Mejor te vas donde no me molestes. La arrastró con fuerza y sin una pizca de compasión por el suelo de barro hasta el cobertizo donde se guardaban herramientas viejas. La dejó ahí, sobre unos sacos podridos, cerró la puerta con un golpe y le gritó a través de la madera húmeda: «¡Ahí te pudres, vieja bruja! ¡Suda tu enfermedad lejos de mí!». El frío se coló por las rendijas como cuchillas. Doña Mercedes, débil, apenas podía mover los dedos. Con los ojos cerrados, recitaba en silencio los rezos que había aprendido en su infancia, mientras el cuerpo se le enfriaba y el alma se le apagaba. Nadie vino, nadie escuchó, nadie lloró. Cuando Juan regresó exhausto y cubierto de polvo tras semanas trabajando en las montañas, lo primero que encontró fue el silencio. Un silencio tan espeso que dolía. Preguntó por su madre y Marta, con voz entrecortada, le dijo que estaba enferma, que había hecho todo lo posible. Cuando Juan descubrió el cuerpo rígido y sin vida de su madre en aquel rincón sucio, sus rodillas cedieron. Cayó al suelo como una roca soltada del corazón. Gritó, lloró. Besó las manos frías de su madre una y otra vez, como queriendo devolverle el calor que le había sido negado. Marta, al oír los gritos, salió corriendo. Se tiró al suelo en medio de un teatro lamentable, golpeándose el pecho, lanzando alaridos falsos. «Perdóname, doña Mercedes, perdóname por no haber sido mejor nuera». Juan la miró. Por un instante casi creyó en su llanto. Pero algo en su interior ardía. Algo no encajaba. Las lágrimas no podían limpiar tanta negligencia. Sin embargo, el miedo a perder todo, a quedarse solo, lo detuvo. Tragó su rabia como veneno. Se mordió la lengua. No dijo nada. El entierro fue silencioso. No hubo justicia. No hubo verdad. Desde aquel día, Juan ya no fue el mismo. El brillo de sus ojos se apagó. El cuerpo, antes fuerte como la piedra de las murallas de Ávila, se volvió lento, cansado. Las noches eran largas y los sueños estaban llenos de sombras. La tierra que cultivaba, antes generosa, empezó a negarle fruto. Y cuando las lluvias llegaron con furia, como si el cielo también llorara, los campos se inundaron sin piedad. Julián había sido un hombre fuerte, curtido por el sol y por la tierra. A pesar de su cuerpo robusto, terminó apagándose lentamente como una vela al borde del fin. Marta, ocupada con sus quejas y su orgullo, apenas notó cómo el frío se colaba por los rincones del cuarto donde él yacía. Cuando murió, no tenía ni una manta que le abrigara los huesos. Solo el silencio fue testigo de su último suspiro. Su hijo Santiago, aún joven entonces, fue quien cargó con el peso del luto. Aprendió a callar, a trabajar en silencio y a endurecerse por dentro. Con el tiempo se convirtió en un hombre hecho y derecho, noble como su padre, fuerte como las encinas de la meseta, pero con la espalda encorvada por el trabajo duro y la memoria pesada. Levantó la finca con sus propias manos, sin una queja, sin exigir nada a cambio, y cuando por fin se sintió listo, se casó. La elegida fue Isabel, una joven del pueblo de Pedraza. De rostro dulce y palabras suaves, su risa ligera contrastaba con la severidad gris que ya cubría el alma de Marta. Isabel llegó con ilusión, con sueños sencillos, creyendo que su juventud bastaría para suavizar el hielo de esa casa de piedra. Pero se equivocaba. Desde el primer día, la mirada de Marta se clavó en ella como un cuchillo. Nada de lo que hacía Isabel era suficiente. Marta, que una vez había despreciado a su propia suegra hasta dejarla morir sola y congelada, ahora no podía soportar que otra mujer ocupara el lugar que ella creía suyo por derecho. La primera falta de Isabel, según Marta, era su indolencia. Mientras el canto de los gallos despertaba al pueblo y los campesinos ya caminaban hacia el campo con las manos llenas de herramientas, Isabel seguía envuelta en sus sábanas, con el cabello revuelto y el rostro hundido en la almohada. Marta cruzaba el pasillo con paso firme y golpeaba la puerta con los nudillos, como si fuese un tambor de guerra. «Las gallinas ya han puesto, y tú sigues soñando».
gritaba, su voz seca como látigo en el aire frío. Isabel apenas murmuraba algo y volvía a acomodarse bajo las mantas. El trabajo del hogar quedaba a medio hacer, los cántaros sin llenar, la ropa sin tender, y cada día Marta lo anotaba mentalmente, como quien lleva una contabilidad de rencores. El segundo defecto, su glotonería. Cada vez que Santiago regresaba del mercado con algún dulce, panecillos, rosquillas, queso fresco, bastaban unas pocas horas para que desaparecieran misteriosamente. Isabel los escondía en una caja de madera en el fondo del ropero y se los comía cuando nadie la veía. Marta, al descubrir la ausencia de hasta la última miga, murmuraba entre dientes: «Come como una vaca, pero no mueve un dedo. Esta casa se va a vaciar con esta muchacha dentro». Tercero, torpe como una mula con vendas en las patas. No había tarea que Isabel lograra completar sin dejar detrás un pequeño desastre. Si cocinaba, la sopa se pegaba al fondo de la olla como si quisiera fundirse con el hierro. Si cosía, sus puntadas torcidas hacían llorar a las camisas. Y si lavaba los platos, el sonido de la loza rota se volvió una sinfonía diaria en aquella cocina, donde todo lo que tocaba parecía rendirse al caos. Para doña Marta, esos fallos eran más que errores. Eran afrentas personales. Era como si Isabel, cada vez que fallaba, le estuviera escupiendo en la cara. Y así, con su lengua venenosa, convertía cada torpeza en una humillación pública. Si alguien pasaba por la casa, escuchaba los gritos desde el portón, gritos cargados de bilis, de resentimientos no confesados, de años sin paz. «Inútil», le rugía, «ni para lavar sirves. ¿Quieres que coma entre vidrios?». Los días de Isabel se convirtieron en una cadena de tareas sin fin. Era la primera en levantarse y la última en dormir. Cargaba sacos, araba tierra, cocinaba, limpiaba, y aún así, cada paso que daba era un motivo más para recibir un grito o un golpe. Si barría el patio, Marta aparecía arrastrando su bastón, señalando los rincones donde, según ella, el polvo se escondía para burlarse. Si cocía un guiso, la vieja lo escupía diciendo que sabía a trapo mojado. Y si lavaba la ropa, contaba los cubos de agua que usaba, solo para poder acusarla de estar despilfarrando como si el pozo fuera eterno. Cuando Isabel pidió una tarde unas pocas monedas para comprarse tela y hacerse un vestido sencillo, doña Marta se le abalanzó con los ojos desorbitados. ¿Vestido? ¿Y para qué, ¿Para seducir a medio pueblo? ¿Para pasearte como si fueras la reina de Segovia? Eres una zorra con hambre de calle, eso es lo que eres. Pero el golpe más cruel no vino con gritos ni con manos. Fue con el veneno disfrazado de reproche. ¿Meses casada y ni embarazada estás? ¿Qué haces aquí entonces? Eres una parásita, una carga inútil como lo fue la vieja Mercedes. Sí, esa ciega que se murió sin servir para nada. Cada palabra se clavaba en el pecho de Isabel como espinas. Al principio lloraba en silencio, escondida entre los tendales, mordiéndose la lengua para no gritar. Pero las lágrimas se fueron secando. Y cuando escuchó en voz baja a las mujeres del pueblo decir que Marta había encerrado a su suegra enferma en un cobertizo y la dejó morir como un animal, algo se quebró por dentro. La miraba diferente ahora, no como una suegra, sino como una sombra maldita, una mujer que arrastraba en la espalda el peso de un crimen sin penitencia. Y en su mente comenzó a repetirse una frase. ¿Tú, que dejaste morir a tu suegra? ¿Te crees eterna? Ya llegará tu hora, vieja bruja. Ya llegará. Y llegó. El tiempo, que nunca duerme, empezó a pasar su factura. La espalda de Marta se encorvó como los almendros resecos del invierno. Su voz se quebró. Sus piernas dejaron de sostenerla. Un día, al intentar levantarse de la silla, sus rodillas cedieron y cayó al suelo como un saco de trigo vacío. Desde entonces, la cama se convirtió en su prisión. Nadie la levantó. Nadie la arropó. Nadie la escuchó. Isabel ya no era la joven ingenua que llegó a aquella casa con sueños de formar una familia. Ahora era la dueña de la cocina, del fuego, de las llaves. Y también de la venganza. El invierno cayó sobre Salamanca como una condena. Las noches eran cuchillas. El viento se colaba por las paredes de piedra como si quisiera arrancar los pecados a gritos. Doña Marta, inmóvil en su lecho, con los huesos crujiendo como leña seca, comenzó a gemir. «Tengo frío, maldito sea este invierno. Isabel, la manta, el brasero, algo. Me muero». Pasos lentos. Isabel entró con una taza de gachas frías, la dejó sobre la mesa sin mirarla. Dicen que el cuerpo, cuando se enfría, se fortalece. Muévase, si puede. Abrió la ventana sin vacilar. El viento entró como una bestia, sacudiendo las cortinas y robando el último calor del cuarto. «¿Estás loca? ¡Ciérrala! ¡Me vas a matar!».
No hubo respuesta. Isabel salió sin cerrar la ventana. La noche se convirtió en tormento. Marta gemía con los dientes castañeteando. La fiebre, el miedo y la soledad se mezclaron como veneno. Llamó por su hijo, lloró, suplicó. Nadie vino. Al alba, Isabel volvió. La anciana estaba encogida, irreconocible. Se acercó, se inclinó sobre ella y le susurró al oído con una voz que no traía odio, solo la frialdad de un veredicto. ¿Su hijo no está? ¿No puede oírla? ¿Sabe quién sí gritaba como usted? La ciega, su suegra. Aquella mujer a la que usted dejó morir sola en un cobertizo helado. ¿Recuerda? Esto no es castigo mío. Es del cielo. Doña Marta abrió los ojos como platos. La boca se le torció. Quiso hablar. Señaló con el dedo, quiso escupir, quiso rugir. Pero solo salió aire roto. Y luego nada. Se le fue la vida como una vela apagada por una ráfaga de viento. Isabel permaneció allí, mirándola, sin mover un músculo. Luego en voz baja dejó caer unas palabras al vacío. ¡Ay, suegra! ¡Qué prisa por irse! Nadie en el pueblo sospechó nada. Dijeron que era cosa de los años, que la enfermedad había vencido. Nadie habló del frío, ni del silencio, ni del viento. Pocos días después, Isabel bajó al río con una canasta de ropa. Fue sola, como siempre. El agua estaba alta, traicionera. Se acercó a una curva entre piedras cubiertas de musgo. Allí el tiempo pareció detenerse. Un resbalón, un grito seco, un golpe, un chapoteo. Y luego silencio. El río continuó su curso. Tranquilo, como si no hubiera pasado nada. En la orilla quedó la canasta con la ropa empapada sin terminar. Los vecinos dijeron que fue un accidente. Mala suerte. Pero en el aire quedó flotando otra verdad. Una verdad sin testigos, pero más antigua que la piedra. Haz el mal, y el mal te alcanza. Una suegra murió congelada, la otra también, y la nuera siguió el mismo camino. No hubo jueces, no hubo cárcel. Solo el destino, solo el karma, porque en esta tierra, cuando el cielo cobra, lo hace sin previo aviso. El destino no se equivoca. Todo acto, por pequeño que parezca, deja una marca en el tejido invisible de la vida. Maltratar a los demás, abusar del débil o cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno no queda impune. Así como el eco devuelve cada grito, la vida devuelve cada acción multiplicada. No se trata de superstición, sino de responsabilidad. La ley del karma nos enseña que cosechamos lo que sembramos. Si sembramos odio, recogeremos dolor. Si sembramos compasión, recogeremos paz. Por eso, antes de levantar la voz, antes de negar una mano, antes de actuar con egoísmo, pregúntate, ¿qué estoy sembrando hoy para mi mañana? Porque tarde o temprano, la vida te responde.